Bienvenidos mis queridos hermanos nuevamente a su programa Un Versículo de Fe. Como siempre es una gran bendición saludarles a través de este programa. Para nosotros también es una alegría saber que podemos evangelizar a través de las redes sociales y predicar un poco de la palabra de Dios, hablar de este versículo tan maravilloso que ahora nos corresponde. También agradecerle al Señor y presentar este programa al quien todo se lo merece, que es nuestro Señor. A Él toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, y sabemos que si no es por Él nosotros no somos nadie, no podemos hacer completamente nada. Así que mi querido hermano, agradecemos también a todos los hermanos que siempre están ahí alegres de participar con nosotros. De alguna forma están incluidos en el programa, todos esos hermanos que participan y comparten este programa, este vídeo, y lo hacen que muchas personas lo vean, y es una gran bendición, una alegría. Hoy venía yo hablando con un hermano de mi trabajo, y veníamos comentando un poquito de cómo le va con el programa, y le digo yo, mira, es una gran bendición saber que hay muchos hermanos que lo ven. Al ver que hay ya 500 personas, 300, 200, 100 que lo han visto, para mí es una alegría. Aunque cuando estamos adaptándonos a esto, le digo yo, es un poco difícil porque no es fácil estar predicándole a la cámara o estarle predicando a mi sobrino, que es el único que me está escuchando hoy. Pero es una bendición cuando ya nosotros entramos en ese momento de gozo, viendo que hay personas que ya lo están compartiendo, que lo están viendo, que hay motivación en muchos hermanos además de nosotros, y sabemos ya que nosotros no estamos solos, tenemos una cantidad de hermanos que ya están esperando este versículo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar precisamente en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Sigue Pablo en su segunda misión, y ahora el versículo es el 34. Hechos de los Apóstoles 17, 34. Y dice la palabra de Dios de esta manera: algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mi hermano, este versículo pues es bastante parecido al recién que hemos reflexionado. ¿Por qué? Porque dice que algunos abrazaron la fe, algunos se unieron a Pablo, ¿verdad? Pero aquí ya cuando está Pablo en este versículo ya está en Atenas, y él en Atenas no fue a una sinagoga de los judíos, sino fue directamente a los sabios de ese lugar, ¿verdad? Fue a este lugar que le decían Areópago, ¿verdad? Donde se reunían todos los teólogos, la gente que creía que lo sabía todo, y Pablo fue directo ahí. Y si ustedes leen el contexto, se darán cuenta que cuando Pablo llega, se da cuenta de que estas personas son muy religiosas, pero cuando digo religiosa, no es respecto a una religión como la católica o la evangélica o la que usted sea, ¿verdad? Sino que adoraban muchos ídolos, muchos tenían dioses para todo, ¿verdad? Y tenían muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y entonces Pablo llegó ahí donde esta gente que creía que lo sabía todo, y dice la palabra que cuando Pablo llegó a ese lugar, a ese templo que se lo habían construido a la Virgen esta diosa de Atenas, ¿verdad? Y por eso les decían los de Atenas, ¿verdad? Porque ahí construyeron un templo dedicado a esta diosa. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando Pablo llega a ese lugar, y Pablo con su sabiduría ve ese altar y ve todo ese templo, y ahí había un altar pequeño donde alababan o tenían un altar para el Dios desconocido, ¿verdad?
para el Dios desconocido. Para ellos todos los demás dioses eran muy conocidos. Sin embargo, al Dios desconocido era al que Pablo estaba predicando. Y dice la palabra de Dios unos versículos antes del versículo 34, que cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos, empezaron a burlarse de Pablo, ¿verdad? Y algunos le decían que lo iban a escuchar en otra ocasión. Pero así fue como Pablo salió, ¿verdad? De ahí. Y bueno, sin embargo, algunos se unieron a él y abrazaron la fe. Como siempre, hermano, hay muchos cristianos, muchos que cuando ven un programa así, ya lo saben todo, ¿verdad? Y hay muchos que pasan de esto, ¿verdad? Porque creen que ya lo saben todo. Y son pocos los que lo ven. Eso está claro. Y otra de las cosas que Pablo denuncia en ese lugar es que allí había ese signo solo de religiosidad, ¿verdad? Signo de seguir ídolos. O sea, había mucho idolatría, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros idolatramos no solamente a algún hermano, que otro hermano por ahí que me vea que sea evangélico y vea esta imagen de esta virgen, puede decir, pues tú eres un idólatra, pero esto no es idolatría. Hay idolatrías más grandes, hermano, como la que construimos en nuestras iglesias, ¿verdad? Hay comunidades que creen que solo ellos lo saben todo y son propietarios de lo que ellos predican, y verdad, y son exclusivos solo con su grupo. No quieren compartir realmente la palabra de Dios como Pablo lo hacía. Nosotros predicamos, tenemos que hablar de Dios para los pecadores, para los adúlteros, para los ladrones, para los violadores, para los asesinos, para los protestantes, para los católicos, para la renovación carismática. Para todos tenemos que hablar de Dios, porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Pero sin embargo, en Atenas había mucha gente que este grupito es de fulano, este grupito es de este, y exclusivo, ¿verdad? Y eso también es idolatría, idolatrar tu círculo, por decirlo espiritual, o tu círculo social, ¿verdad? Solo los que yo tengo, solo mi comunidad, solo mi grupo, solo esto, solo a ellos les puedo predicar. No, hermano, si tú estás haciendo de esa manera, pues estamos muy equivocados y a lo mejor estás idolatrando tu propia sabiduría, tu propia bendición. Y eso es lo que Jesús no quiere en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a hablar del Señor a todo el mundo, por todas partes. Quien quiera escucharlo, que le escuche, hermano. No importa quién sea. Precisamente para un alcohólico se predica, para todos los que tengan oídos, como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, que oiga. Pero sin embargo, como dice la palabra de Dios, son algunos pocos que abrazan la fe. Algunos pocos siempre escuchan el mensaje. Algunos pocos son los que atienden la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras que otros dicen, eso yo ya lo sé. Otros que pasan, otros que no les importa, otros que se burlan, incluso como dice aquí la palabra de Dios, que cuando Pablo les empezó a hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, ¿verdad? Y otros dijeron, pues háblanos en otra ocasión de esto. Y eso es lo que pasa precisamente cuando alguien habla de la palabra de Dios. Algunos lo escuchan con atención, y qué bendición para ese hermano. Qué bendición cuando tenemos la humildad de escuchar la palabra de Dios, porque aunque sea una palabra que nosotros escuchemos de la palabra de Dios, nos puede salvar, nos puede rescatar. Y ahora, mi querido hermano, yo te quiero invitar a que nos unamos, a que no tengas miedo de abrazar la fe. No tengas miedo, escucha la palabra de Dios, habla de Dios, habla del Señor. No importa que estemos rodeados de ese ateísmo. Yo aquí en Europa, pues donde nosotros estamos, es difícil realmente evangelizar, pero no hay que parar, hay que seguir, hay que hablar de Dios, si no, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Así que bendiciones para todos, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes, y un fuerte shalom y un abrazo de bendición para todos. Bendiciones.